Buenas tardes. Bueno, a mí me complace mucho que este libro que me toca presentar y de cuya premiación fui jurado haya merecido el premio Estefanía Mosca, porque recordando y habiendo conocido a Estefanía, estoy seguro que Estefanía habría apostado por la obra, habría apostado por esto. Es un libro y fue, digamos, el motivo de diálogo al momento del veredicto. Es un libro totalmente atípico, un libro totalmente heterodoxo, un libro totalmente innovador, irreverente, provocador. Uno casi como jurado literario, si se lo tomara tan en serio como se lo toman algunos, debería decir, pero es que esto no es literatura. Pero si uno dice, si uno cree como yo que el arte está en pleno proceso y que debemos evaluar justamente los momentos de apertura, los momentos de innovación, eso es a lo que se resiste el conservadurismo en todos los ámbitos de formación humana. En toda constitución, incluso en las especies, hay unas fuerzas conservadoras que no quieren evolucionar, porque evolucionar quiere decir romper con una cantidad de parámetros que nos garantizan una especie de instinto de conservación. Los pequeños, los limitados, los atrofiados crean mecanismos de defensa que los conservan. Eso lo decía Nietzsche, que es un filósofo querido a Juli. Por eso la evolución es un riesgo, la evolución implica una apuesta que puede significar un salto al vacío. Pues. Hay cuántos millones de especies han ensayado en la naturaleza que pudieran haber sido mejores y se frustraron, ¿no? De manera que nos encontramos con un libro que rompía con la literatura, digamos, de escuela, la literatura de autor o de maestro, como la llaman Foucault y Deleuze, y nos encontramos con una especie de literatura menor, una literatura que tomaba la voz por una minoría que no es meramente cuantitativa. La minoría es una condición cultural, no es una medición estadística, ¿no? Las mujeres son una minoría porque no las dejan hablar, porque no les pagan igual, porque no obtienen cargos, sin embargo son numéricamente mayoritarias. Quizá el éxito de cierto tipo de poder consiste en reducir a la condición de minoría a potenciales mayorías, a multitudes capaces de movilización. Y yo creo que en ese nudo de pensamiento político incuba lo que es la esperanza de una salvación del mundo en el momento actual, cuando lo que vemos por todas partes es desolador. En Venezuela tenemos una isla, un remanso, gracias a nuestro presidente comandante Chávez, que yo considero que fue una especie de superhombre nietzscheano, una especie de venezolano suprahumano que tuvo el valor de amar y de creer en un pueblo suprahumano, que es el mismo hombre nuevo del Che, que es el hombre en libertad de Bolívar, pero todo gran hombre aspira a que su pueblo sea un gran pueblo. Y nosotros vivimos una especie de ficción, si se quiere, o de utopía activa, que es la muestra es una muestra tangible de que es posible hacer las cosas en el mundo de otra manera, pero que estamos atravesados por un régimen y un sistema de poder y una conformación de subjetividades que están llevando al resto del mundo fuera de nuestra isla venezolana, bolivariana, robinsoniana, chavista. El mundo va a una crisis. Y si hay un potencial de esperanza, está en esa especie de aglutinación de las minorías como fuerza masiva, punto crítico de una conglomeración de fuerzas de minorías que son las que sufren directamente en cada ámbito, en cada aspecto de una conformación social,
sufren una opresión, sufren una restricción, sufren un silencio, sufren una invisibilización. Y una literatura menor es una literatura que se atreve a dar la voz, a prestar su voz por esa perspectiva, por esa posición, por esa posibilidad de vida, y dar el combate de resistencia por afirmar esa posibilidad de vida, e incluso entre todos los pueblos consolidados como cultura creen que son el pueblo. Veamos nuestros indígenas. Yanomami quiere decir la gente, el gentilicio quiere decir el ser humano. Se consideran a sí mismos la buena forma del ser humano. Es decir, cada minoría entonces tiene su cosmovisión, tiene su valoración del mundo. Si es verdaderamente minoritaria, oprimida y en resistencia, tiene una escala de valores que se oponen a los valores de la sociedad hegemónica, de la sociedad opresora. Y una literatura menor es la que es capaz de afirmar con toda autenticidad, con toda fuerza, con todo amor por su propia vida y su propia existencia, lo que ella ve como mundo, lo que ella vive como mundo, lo que ella experimenta como felicidad, como goce, como realización y como futuro. De manera que este premio se lo dimos en un entorno de una narrativa que todavía quiere parecerse a la narrativa del siglo XX, con todo su linaje de la gran narrativa floberiana, de la gran novela floberiana, balzaquiana, dostoyevskiana del siglo XIX. Se lo dimos a una especie de antinovela, a una especie de, porque el que quiera llamarla novela experimental, puede llamarla experimental, pero ni siquiera el concepto de experimentalismo como pose literaria está allí. Es simplemente una narrativa, una propuesta de contrateología, de cosmovisión y de novela de tesis en tiempo real sobre un mundo actual, sobre un universo diegético. Es un término de la narratología, pero cuando uno hace un cuento, una novela, uno tiene como un universo de contenidos, de sucesos que no los va a expresar nunca todos, pero que están presentes nutriendo cada uno de los acontecimientos que el narrador logra articular. El mundo diegético de Dios es un perro, que como les dije es una contrateología y es una cosmovisión panteísta. Dios es un perro no pretende minimizar a Dios, sino pretende maximizar al perro, y pretende decirnos que a fin de cuentas Dios es la naturaleza y es cualquier expresión de la naturaleza. Y hay en esta cosmovisión orientalismo, hay New Age, hay visiones alternativas, porque sencillamente la masa diegética es tan vasta, es tan amplia, que sería imposible, sería una novela infinita, lograr estructurarla incluso polifónica, bakhtiniana, dostoyevskianamente, en un teatro de personajes, sino que tiene que renunciar incluso al propio narrador, a la propia voz narradora, para abrirse a la apertura de voces, a la lluvia de voces que son la manifestación de esa minoría inmensamente numérica que habla todos los días en internet, a través del chateo, a través del Twitter. Entonces la novela se convierte como la novela del internet, la novela de un internet novelado, y el que no quiera aceptar que es una novela, perfectamente, Rulli no va a discutir de que sea una novela. Yo creo que reivindica el espacio de narrativa como una cosa más genérica, con mayores posibilidades, donde a lo mejor la novela ya no tiene espacio. ¿Quién puede leer una novela? ¿Quién está dispuesto a leer una novela de 1000 páginas, a menos que sea Tolstoy, y hacerlo por curiosidad artística, estética, ¿no? Pero ¿quién puede leer una novela de 200 páginas escrita ayer? Cuando el mundo cognitivo es un mundo de flashes,
es una pixografía y tuitografía permanente. Entonces, lo que logra Yuri en su construcción narrativa es, yo lo percibo así, es una propuesta narrativa para el siglo XXI. Y estoy seguro que van a encontrar muchísimos lectores fuera de los lectores novelescos, fuera de los lectores que esperan Tolstoy, que esperan Flaubert, y se va a encontrar con una especie de monólogo interior infinito, un gran flujo que no es de un solo sujeto, sino donde el sujeto se encuentra que él es una pluralidad de voces y que él es meramente el lugar donde infinitas, prácticamente voces se manifiestan y se prorrumpen y se afirman y hablan de lo que no pueden hablar en televisión, de lo que no pueden hablar en radio, ni en los periódicos, ni siquiera en los periódicos revolucionarios, porque la condición minoritaria se enfrenta con una fuerza y se plantea una revolución que es mucho más profunda que la revolución que se lidia entre el socialismo y el capitalismo. Es la revolución contra algo mucho más ancestral, contra algo mucho más arraigado, contra algo que incluso impide las revoluciones políticas y las revoluciones económicas tal como nos las representamos en el plano más hegemónico, que es una lucha contra el patriarcalismo, que es una lucha contra una tendencia al moralismo exclusivo, represor, silenciador, que corre el riesgo de resucitar incluso en los aparatos de poder que se quieren más progresistas y que se quieren más revolucionarios. En ese sentido, la voz de una minoría es un llamado a que nos cuidemos de reterritorializarnos, como decían Deleuze y Guattari. Uno se desterritorializa, se libera de los esquemas y de los cambios, pero tiene la tendencia a reconstituir un Estado, un aparato de poder, una burocracia, una doctrina, un dogma. Entonces, el movimiento de la vida se juega entre estas dos facetas, y los revolucionarios son siempre los desterritorializados, los que están llamándonos a no abrirnos, a no cerrarnos. Y en ese sentido hay una propuesta, digamos, técnica, narrativa, hay una epistemología rizomática, no es un flujo delirante, una deriva narcótica o narcotizada, es una construcción de pensamiento que simplemente se ha visto desbordada por la inmensidad de su universo diegético, y ha asumido que eso no se puede construir con una novela, sino que hay que dejar hablar las voces. Entonces uno lee la novela, es como que se siente en Twitter, en Facebook, es como una experiencia de navegación, donde se puede decir cualquier cosa, porque de hecho una multitud puede decir cualquier cosa, pero que en manos de Yuri, en manos de su autora, van perfilando, digamos, dos grandes líneas temáticas, dos grandes ejes temáticos que se encuentran como diseminados en la pluralidad de voces, en la polifonía sin sujeto, que son están dados por sus dos personajes, que son como dos alter egos. María, la cannabinómana que sueña con la descriminalización de su planta sagrada, y que proporciona informaciones, textos, el monólogo interior de Julia, así como el monólogo interior de Joyce era un collage que tendía al ir pegando asociaciones de ideas aparentemente sueltas. El monólogo interior de Yuri se ve acompañado por una especie de gesto de copiar y pegar, y convierte la experiencia de lectura en una experiencia de navegación, porque nos hace como entrar en una intertextualidad inmediata, donde el copiado y pegado muy duchampianamente se convierte en gesto de elección artística. Y si ella pega un poema de Oliverio Girondo y pega un poema de Rubén Darío completo, no es muy distinto a la intertextualidad que plantea incluso el mismo Cervantes en El Quijote, cuando incluye una novela dentro de la novela. Lo interesante es que aquí hay como una disolución del sujeto,
Julie desde el comienzo se plantea si va a ser alguna de sus dos alter egos, la María cannabinómana o la Mariana ecologista, que está luchando contra la isla de plástico que ocupa un millón y pico de kilómetros en el Océano Pacífico, que es real. Y entonces comenzamos a entrar en un juego de información y de contrainformación que forma parte de la experiencia contemporánea de la navegación. Y bueno, y nos revela, en eso se convierte en una especie de novela de tesis, porque sin que haya personajes que caracterizan los aspectos del lobo, que dialogan y confrontan como la novela de tesis del siglo XX, empezamos a encontrar información concreta, real, de cosas terribles, los hechos mortíferos de la contaminación misma, que muchos no sabemos, y eso va ahondando hasta llegar a una especie de conspiración planetaria siniestra, que es la lucha más profunda que se plantea la ya no autora, ya la autora es un universo de voces diseminadas, ella se disuelve en su propia multiplicidad, pero es el proyecto del nuevo orden mundial, del Club de Bilderberg y el neomalthusianismo y la plutocracia que quiere exterminar a la humanidad, de manera que la novela se convierte como en una primero esquizoide y termina llevándolo uno a una posición paranoide, porque empieza a ver que estamos acorralados en una matrix, todo alimentado de elementos contemporáneos y tal. Yo creo que es la novela más realista que me ha tocado a mí leer en mi tiempo real, y en ese sentido creo, y dice y cae en el juego de las redes sociales y del Twitter, y a veces hay cosas con las que uno puede estar en desacuerdo, pero ella no las asume. Es lo que Foucault llamaba, nadie dice, en realidad se dice, es el se dice puro como hecho literario, lo que no logra todo el que monta una página de Facebook, porque hace falta un eje conductor como lo tiene Julie, un pensamiento, una formación. Entonces, lo que no logra cualquier usuario de Facebook o de Twitter, lo logra Julie en una antinovela o contranovela que encierra esa cosmovisión, que encierra esa voz de una minoría muy cuantiosa de personas que la van a reconocer cuando la lean, y que merecía que se le reconociera su voz, merecía que fueran oídas, y ojalá que nos ayuden en nuestros propósitos menos avanzados y menos desterritorializados. Gracias y felicitaciones.